Bueno, está terminando el año, nos queda apenas un capítulo para terminar el año, aparte de este, por supuesto, y queremos hacer un balance de lo que ha sido, particularmente en términos políticos, porque ha estado bien movido el año, y también queremos analizar el último informe de Latino Barómetro que plantea que el año 2024 nos sorprende con un aumento de 4 puntos porcentuales de apoyo a la democracia, estamos hablando a nivel de América Latina, llegando al 52%, un récord de expectativas económicas personales positivas y un aumento en el apoyo a la economía de mercado. Hay varios temas que queremos analizar y todo eso lo hacemos precisamente con la fundadora de Mori Chile y directora de Latino Barómetro, Marta Lagos. Marta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Mucho gusto, un placer siempre estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Marta, mira, vamos a partir por lo siguiente porque no quiero dejar de aprovechar tu agudo análisis político para que hagamos un pequeño balance. ¿Cómo estamos terminando el año en Chile con tanto escándalo, con tanta situación que afectó al país? Mira, yo creo que estamos terminando el año con un 70-80% de la población que no tiene interés en la política, que tiene bajo conocimiento de la política, que actúa de acuerdo a sospechas y consignas y prejuicios y que en el fondo patea todo lo que tenga que ver con los dirigentes políticos, los partidos políticos, el Parlamento y la oposición. Esas tres áreas, esas tres instituciones, ¿no es cierto?, están terriblemente degradadas, especialmente en Chile, pero también en toda América Latina. Entonces, en Chile la situación es bastante crítica porque los partidos dejaron de existir. ¿Para qué estamos con cuentos? Si hoy día la gente vota por persona, lo que vimos en la elección municipal es que la gente votó por personas, no por partidos, ni por ideología, ni por otra cosa. Claro, pero a ver, ¿qué significa esto de que hay un 70% que no tiene interés en la política? ¿Qué política? ¿La política de los partidos? ¿La política que Exacto. implica, oye, porque la Es reforma todo a las pensiones es todo este política? dimes y diretes, todos este dimes y diretes que yo te dije que no, que el 0,5, que si fue el señor del Claro. segundo piso, que si lo dijo, que si no lo dijo, esa es una política que no le lleva el bien común a la gente. Esa no es política. Eso es chismografía política entre los políticos. Y la política en Chile se ha transformado en eso, en una tremenda, gigantesca casa de brujas, ¿no es cierto? Claro. Pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? De 1000 personas que se dedican a castigar al otro sin avanzar, sin hacer nada de política, porque la política es acción y ninguna de esas chismografías lleva a la acción y por lo tanto la cosa que interesa, que es por ejemplo la reforma de pensiones, está parada, no funciona, no avanza. ¿Te das cuenta? Entonces lo que la Claro, gente ve es eso. pero la gente sí quiere que haya una reforma a las pensiones, ¿o no? Por supuesto que quiere que haya reforma de pensiones, pero lo que ve es otra cosa. Lo que ve es que una parte importante del tiempo político se ocupa en otra cosa, no en la reforma. Claro, ahora bien, déjame preguntarte antes de, porque estamos llegando al final de año, no estamos, según yo, no estamos tan mal aspectados, más allá que el pan se quema en la puerta del horno, respecto de quizás un acuerdo en pensiones. Pero antes de eso, quiero preguntarte cómo viste el año, porque efectivamente tuvimos una serie de eventos, para qué hablar caso Hermosilla, para qué hablar caso Monsalve, y me llama poderosamente la atención que pese a todos estos escándalos, pero sobre todo el caso Monsalve para el gobierno está cerrando con un 30, un 33%. ¿Cómo se explica eso? Mira, yo creo que francamente este cuento de creer que los acontecimientos políticos afectan más la política de lo que lo pueden afectar es el problema. El problema es que los dirigentes políticos no entienden lo que está pasando. La política topó fondo. El presidente tiene el tercio del país y eso es lo que tiene. Esa gente son los que quedan con lealtad, con ideología, con compromiso, son los activistas, como se dice en la literatura, ¿no es cierto? Y de la misma manera hay un sector del otro lado que puede ser un 20, un 25%, que es lo mismo, que son los que defendían a Pinochet en los 50 años, etcétera, etcétera. Pero el grueso que está entre medio es el que no está interesado en la política. Entonces, tú dices, bueno, la verdad es de que mirar la aprobación de gobierno después de tener desde el año 2010, porque no es desde antes de ayer,
desde el año 2010, cuando después del terremoto la aprobación de Ujú. gobierno baja de un promedio de 50, 60% a un promedio de 30 o menos, entonces tenemos que pegarnos la palmada en la frente de que aquí pasó algo con la política. Llevamos 4 gobiernos donde el presidente no sale del tercio y resulta que todas las semanas se fijan si tiene un punto más, un punto menos. Eso quiere decir que no entendieron nada, porque ¿Qué eso es no lo va que a no cambiar. entendieron? ¿Y qué Que no lo que no entendieron, entendieron es que la Marta? política está en crisis y Mm. el problema no es el 30% del presidente, el problema es la desafección y esa desafección es caldo de cultivo para el populismo, es caldo de cultivo para que llegue un señor como el Bukele o como Bolsonaro o como Ortega o como Chávez o como Maduro, el que sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si llega un señor y dice yo tengo la solución, si tú te fijas en los datos latinobarómetros, cuando le preguntan por los expertos, un tercio de la gente dice, mire, bueno, si viene un experto y el experto sabe, ¿por qué no? Que lo pongan, que lo haga, que avance, que haga algo. Aquí no se ha hecho Claro. mucho. Este gobierno no ha logrado avanzar en ninguna de las reformas. Ahora, tiene culpa el gobierno y tiene mucha culpa la oposición, no cabe la menor duda, pero el hecho real es que no se ha avanzado. Bueno, ese es un hecho real y sobre todo cuando aquí vamos a hablar de lo que significan los 20 partidos, los 22 partidos, la Exacto, dificultad para llegar a acuerdos, ¿no es cierto? El payaseo, como dices tú, que exacto. yo creo que ya se instala como un concepto, lamentablemente un concepto que cuando hablas de Congreso tienes que hablar también del payaseo o de la política del Instagram, como dicen algunos, aunque yo creo que Instagram es una gran herramienta, pero lamentablemente cuando se hace solo la política en función de los likes, ya sabemos lo que eso genera. Quiero preguntarte, Marta, porque quiero entrar en el último estudio, ¿no es cierto?, el informe Latino Barómetro, Mm. pero porque se hace un análisis respecto de América Latina. Pero antes de eso, yo quiero preguntarte, ¿qué te parece que en varias encuestas, pero particularmente en la Academ de noviembre y en la última encuesta de la Universidad Andrés Bello, del Instituto de Políticas Públicas, se pregunta por la imagen de Bukele? Y fíjate que no solo tiene una alta imagen en Chile, 81% según la Academ, sino que en el caso de la encuesta UNAV, un 58,4% de las personas encuestadas en Chile quiere que el próximo presidente debiera fijarse, dice, en la figura de Nayib Bukele. ¿De qué nos habla eso? Mira, si tú miras los datos del Latinobarómetro en la valoración del presidente de El Salvador, te das cuenta que hay 15 países que tienen mejor valoración de Nayib Bukele que Chile. Chile en una escala de 1 a 10 tiene 6,3 y el país que más tiene es Honduras con un 9,1. Entonces, en términos relativos, los países que están debajo de Chile vendría siendo Uruguay con 6,1 y Brasil, que es donde menos lo alaban, un 4,2. Entonces, ojo Ya, con las preguntas constructivistas, porque cuando uno no le da la opción a la persona de decir otra cosa y la gente quiere una solución de la seguridad, obviamente que esa opción la van a tiquear. Aquí hay una cantidad de preguntas que se publican que son terriblemente constructivistas, que en el fondo es como preguntarle a la persona, mire, ¿usted quiere ser feliz? ¿Quién le va a contestar que no? Yo creo claro, que ¿te hay que imaginas a tener alguien dijera que cuidado, porque no? en términos relativos, Nayib Bukele en América Latina es uno de los países que menos lo valora. Entonces, pongámonos realistas, aquí hay, por supuesto que hay una mirada positiva hacia cualquiera que solucione el problema de la seguridad, pero no estamos diciendo, según por lo menos los datos que tenemos nosotros, que esa Ya, es la figura a seguir, lo que muchas claro. encuestas quieren hacer creer. ¿Te fijas? O sea, yo contestaría esos datos con los propios datos que tenemos nosotros. Ahora, lo que es más grave, a mí me Ujú. parece, es el tema de la debilidad de los partidos y de la oposición y del gobierno y del parlamento. Porque cuando una cantidad alta de gente eh, eh, no dice que no se siente representado por el Congreso, en el caso de Chile, solo el 15% de los chilenos dice que se siente representado por el Congreso. Eso es grave, porque quiere decir que incluso la reforma de pensiones que se está pasando, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor a la gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque no se sintió representado, no siente que sus intereses, y eso yo creo que es bastante fácil de recopilar, no siente que sus intereses son los que están, digamos, puestos en primer lugar
para construir el bien común. ¿Para quién es la reforma de pensiones? Yo les pregunto ahora, ¿para quién es la reforma de pensiones? La reforma de pensiones va a terminar siendo un elefante con 5 patas y un cuello de jirafa, porque resulta que era la única manera de ponerse de acuerdo. Entonces, cuidado, porque esta ausencia de representación hace que no la democracia, sino que el régimen político esté puesto en cuestión. Esté puesto en cuestión, porque puede llegar, o sea, nosotros que somos un país serio, que somos uno de los países más formales de América Latina, que tenemos una serie, digamos, de laureles donde acostarnos, resulta que Ujú. ahora estamos listos para que nos llegue un señor con una varita mágica o con una flauta y se lleve a todos los Pero niños al bosque. ya, pero déjame preguntarte ahí, conversamos a esta hora con la directora de Latino Barómetro y además fundadora de Mori Chile, Marta Lagos. Marta, tú dices, los partidos políticos dejaron de existir prácticamente, tienen una muy baja valoración. Recordemos que, según las encuestas, el que más valor tiene, al menos en los datos, es los republicanos, seguidos, si no me equivoco, por el Frente Amplio. ¿Estoy equivocada? No, Hablando a ver, de algo así como yo creo 12 y que, yo ocho por creo que sí. ciento. Sí, pero mira, yo creo que aquí hay que tomar la elección. ¿Ya? La última elección, que fue hace muy poco tiempo, Mm. es la que nos dice cuál es el partido más grande de Chile. El partido más grande de Chile en la última elección es Renovación Nacional, no es el Partido Renovación Republicano. Nacional. ¿Ya? Entonces, Perfecto. uno puede tomar distintos indicadores. Yo me rijo en este caso por las Correcto. elecciones que están antes de ayer, ¿no es cierto? Si fueran del año pasado, te creo que uno se rige por las encuestas, pero en realidad Totalmente. me parece que las elecciones mandan. Y en ese sentido, los republicanos no salieron también parados en las elecciones. Claro, no les fue mal, pero no les fue la marea republicana que se esperaba. ¿Pero por qué te planteo todo esto, Marta? Sí, básicamente porque esta amenaza del populista que dice yo le vengo a resolver los problemas en 5 minutos, ¿no es cierto? Como se decía, ¿te acuerdas con la UEF, la vamos a eliminar la UEF, etcétera? Es decir, todas estas frases que suenan súper bien para los likes, pero que son súper poco responsables porque además no son verdaderas. Y por lo tanto, ¿esa amenaza realmente existe en Chile? Hablo, populista o un liderazgo tipo Javier Milei. Absolutamente, absolutamente. O sea, Sí, yo porque creo otros que dicen que no, que yo, estamos lejos. no, 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 pero mírate estos números. Apoyo al A ver, autoritarismo 14, ¿ya? Apoyo a un gobierno no democrático 40. Apoyo a que el no, presidente pase por tremendo. encima de las leyes 27. Apoyo a deshacernos de las elecciones y el Parlamento para dejar que los expertos tomen las decisiones 19. Apoyo a que la democracia pueda funcionar sin partidos, 36. Apoyo a que la democracia pueda funcionar sin Congreso, 30. Y que pueda funcionar sin oposición, 29. ¿Qué es lo que te dice eso? Eso te dice que nosotros ya dejamos de ser un país fortalecido, que tenemos una barrera o un muro que nos separe del populismo. No, aquí hay tierra fértil y mucha tierra fértil. O lo que significa que si la clase política no hace bien la pega, va a llegar y puede llegar un señor como Pedro Castillo del Campo con su sombrero y decir aquí vengo. O sea, perdón, Pero espérame, yo pero creo que nosotros, claro, nosotros no nos estamos tomando esto bien en serio. Esto es una te lo situación entiendo. muy crítica de la política. Ahora, tenemos una democracia sólida porque tenemos el 62% que apoya la democracia y tenemos, por otra, mira, este es el caso del marido que tiene la mujer, de la cual no se va a separar nunca, pero tiene además de eso la amante. La mujer es la democracia y la amante es el autoritarismo. Entonces, cuando con la democracia le va mal, bueno, patea con el autoritarismo. Eso es lo que estamos viendo en América Latina, ¿te fijas? Entonces hay una relación así bipolar o, digamos, ambigua, ¿no es cierto?, entre la democracia y el autoritarismo, que está presente, pero que no se usa, pero que se puede usar. De acuerdo, pero si nos atendemos solamente a las últimas elecciones de gobernadores, municipales, qué sé yo, concejales, etcétera, la moderación fue la que se impuso, ¿o no? No, yo no diría que se impuso la moderación, lo que se impuso fue el voto de la gente, que no lo conocíamos desde el año 2009. Más bien dicho, perdón, no lo conocíamos desde la elección del año 93. Porque la última vez que votaron todos los chilenos, estando todos inscritos, fue por ahí por el año 93, la segunda elección después de la elección del 89. Entonces, nosotros no conocíamos cuál era digamos, la apreciación de la gente sobre lo que estaba pasando y la apreciación que había con el voto voluntario, como digo yo, una década perdida entre el año 2012 y el año 22, donde se polarizó la política y se polarizó
porque hicieron el voto voluntario y los que fueron a votar eran los activistas. Votaba menos de la mitad de la gente, que son los activistas, ¿ah? Aquellos que tienen, digamos, algo involucrado en la política, ya sea su ideología, su partido, su puesto, lo que fuera. Y ahora llega el voto obligatorio y con el voto obligatorio se deshace esa polarización. Deshacer la polarización no es lo mismo que decir que la gente vota por el centro. La gente votó terriblemente sabiamente. ¿Ah? El chileno siempre ha sabido darle una lección a la política. El elector chileno yo le tengo el más alto respeto porque no dejó a nadie contento. Nadie ganó. Todos perdieron algo, todos ganaron algo. Eso es una elección que le dice a la política, mire señor, yo estoy mirándolo. ¿Ah? Cuídese porque yo sé lo que usted hace y yo estoy mirándolo. Eso es mucho más para mí que un mensaje de moderación o un mensaje de... No, al contrario, yo diría, la polarización se produjo por el Interesante el voto, análisis. ¿Eh? el voto Sí, no, voluntario, no, ¿te fijas? sí. Donde fueron a votar unos pocos y resulta que la gran mayoría, que es la que le da el peso, ¿no es cierto?, se quedaba en la casa y esa gran mayoría opinaba de manera distinta, no Ya, pero por necesariamente por el ejemplo, centro, claro, pero a ver, porque perdona, un liderazgo como el de Javier Milei, porque la verdad es que José Antonio Kast, por mucho que quiera parecerse, se parece bien poco en términos solamente del liderazgo, ¿no? Desde que no adhiera, por supuesto, a los principios que marcan a la ultraderecha, pero no es el personaje que es Milei, no logra encantar. Yo he escuchado jóvenes argentinos, jóvenes, te estoy hablando de 20, 22 años, que dicen, amo a Milei, que es un fenómeno que a mí me sigue sorprendiendo, pero ese personaje al menos en Chile todavía no se ha conocido, no, aún no, pero eso no significa que no todavía pueda no. surgir. Eso no significa que no. Correcto. Lo que yo estoy diciendo es que hace 5 años cualquier persona te Ujú. habría dicho, mira, es imposible que nosotros tengamos un presidente populista. Imposible, las circunstancias no están dadas. ¿Y qué es lo que se Correcto. dice hoy día? Es posible. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? No es que vaya a haber una probabilidad conocida de que esto vaya a suceder, sino que es cada día más difícil para la política tradicional conseguir un liderazgo. Mira lo que le pasa a René Matei. René Matei tiene un techo de un 25% que le permite llegar con holgura a la primera vuelta, ¿ah? Pero no logra subir. ¿Qué es lo que te dice eso? Ese es el tope de la derecha. Entonces tú me dices, mira, ¿cuál es el tope de la izquierda? Bueno, la aprobación de gobierno, 30. ¿Cuál es el tope de la derecha? La aprobación de Elis Matei. Entonces, ojo, porque el problema hoy día no está en la ideología, el problema está en qué se le propone a la gente y qué la política puede hacer. Y mientras la política se dedique a los dimes y diretes de lo que dijo uno, lo que dijo el otro, o la comisión A o la comisión B, no sé si vieron el otro día una encuesta de Axel Callis que hizo Sí. una lista muy larga, ¿no es cierto?, del conocimiento de los personajes, ¿ya? Más de la mitad de los personajes tenían conocimiento menos 50%, empezando por el señor Monsalve. Entonces todo el mundo habla del señor Monsalve y más de la mitad de la población no sabe quién es Monsalve. Entonces Por lo tanto, Marta, ubiquémonos en correcto. nosotros en lo que, cuando tú dices, mira, es que el caso Monsalve afectó al gobierno, bueno, pero a Sí, ver cuánta gente sabe quién es Monsalve. es ¿Ah? que, no, es que me parece un dato increíble, pero déjame Claro. preguntarte algo para pasar a lo que tú traes con respecto a la medición que se hace a nivel regional. Solo preguntarte, ¿qué podría cambiar si efectivamente en enero las fuerzas de oposición y oficialistas se unen para sacar adelante una reforma, que a lo mejor no va a ser la reforma que todos quieren y no va a dejar a todos contentos, pero al menos se pone fin a cuánto, 10, 15 años esperando un cambio? ¿Qué puede pasar ahí? Mira, en primer lugar no va a pasar nada si en el mes de febrero, marzo o abril no empieza a aumentar la plata que reciben los pensionados. Porque si entre el momento que se pase la reforma y la elección presidencial no hay un aumento real de lo que el resultado de esa reforma, la gente va a decir esto es trucho. ¿Para qué sirvió? Si le va a servir al señor en 30 años más, ¿para qué me sirve a mí? Entonces, todo depende de qué reforma se pase y cuáles son las consecuencias. Mira, aquí la gente y los electores en América Latina están actuando por los resultados, no por lo que se dice, no. Pero mírate a Andrés Manuel López Obrador, él logró la reelección porque su distribución de Increíble. transferencias directas a la población de Sí, pues. menores recursos que estaba en dificultades era enorme,
enorme. Eso es una cosa silenciosa que no estaba en los medios y que le valía la popularidad de un 56%, que era el presidente mejor valorado de toda América Latina. Eso le valió la reelección de su partido con la señora Sheinbaum. Entonces, ojo que aquí lo que la gente está premiando, lo mismo pasó en República Dominicana con un crecimiento económico importante, ¿ya? Y lo mismo pasó, por supuesto, con Bukele, que sacó el 85% de los votos, cosa que no hace, eso lo hacía Poshkai en Hungría cuando estaba el muro de Berlín, ¿no es cierto? En la Unión Soviética, sacaba el 90% de los votos. Eso no se Claro. ve en una elección democrática, no es normal, ¿no es cierto?, que una elección sea tan poco competitiva que no exista un contendor. Y eso fue lo que le pasó a Bukele. Es una elección totalmente no competitiva, donde él arrasa y donde el sistema democrático se ve aplastado, ¿no? Entonces, ojo con mirar las cosas, digamos, así nomás desde fuera del bosque, porque las consecuencias, ahora al señor Bukele le va a tocar, ¿no es cierto?, responder sobre la salud, la educación, los salarios, de la misma manera que, digamos, estaba abordando el tema de la seguridad, y claramente eso no se soluciona tan rápido como tomar preso a miles de personas. Entonces, No, vamos a ver cuál es la pero respuesta del pueblo salvadoreño y sobre todo la respuesta correcto. que han tenido otros pueblos en otras elecciones donde van cambiando y cambiando y Ujú. cambiando o aplaudiendo si hay algo bien hecho. Entonces, en este caso Marta, yo creo ujú. que aquí va a haber alternancia. Yo creo que aquí va a haber O alternancia. Ahora, sea, va a haber un gobierno de derecha, a menos de que la derecha lo siga haciendo tan mal, que lo está haciendo tan mal que hoy día se pone la duda de si acaso el próximo gobierno va a ser de derecha, porque hace 6 meses era cierto y hoy día hay duda. El problema de la izquierda es que no tiene candidato. O sea, en la izquierda hay votos, ¿ya? Eso lo dije yo el otro día en una charla que me invitaron, hay votos, ya. pero no hay candidato. Si hubiera el candidato correcto, no es imposible que hubiera una elección competitiva entre la izquierda y la derecha. Porque, ojo, esta es Toa, la ¿no te primera parece? vez, esta es la primera vez que la derecha va a llegar al poder, porque yo descuento a Sebastián Piñera como una ¿Por qué lo persona de derecha. descuentas? Porque, ¿Por qué lo porque Carlos descuentas? Larraín, por Carlos Larraín, si Carlos Larraín dice en la derecha como la conocemos. Sebastián Piñera nunca fue de derecha, de esa derecha que Carlos Larraín describe como la derecha como la conocemos. Piñera no era un oligarca, Piñera no perteneció a ningún partido pasado, votó por el no, venía de la democracia cristiana, venía de, digamos, de una cultura completamente distinta. Entonces él logró que la derecha llegara al poder, porque era él. Entonces ahora por primera vez, esa es la tesis mía, ¿no es cierto? La derecha va a llegar al poder después de la dictadura, con alguien como la derecha que conocemos, como dice Carlos Larraín. Y Carlos Larraín, no se les olvide a ustedes, que fue el que puso al señor Orrego, a Pancho Orrego, de candidato en la gobernación de Santiago. O sea, no es un señor que esté pasado de moda. Él ha financiado el Partido Renovación Nacional y tiene el sartén por el mango y el mango también. Entonces, cuidado porque las cosas por dentro no se ven igual como son por fuera. Aquí hay, Marta, aquí hay cosas que no han sucedido en la derecha. No, no sabemos cómo es un gobierno de derecha. A mí me parecería, yo te digo, a estas alturas, interesante. muy bien que la derecha gobernara, porque vamos a ver si pueden hacer lo que dicen que saben hacer. Por último, Marta, porque se nos acaba el tiempo muy cortito. No, pero es que yo tengo para conversar contigo toda la tarde, pero se nos acaba el tiempo. Pero solo que preguntarte, uno de los aspectos que llama la atención del estudio de Latino Barómetro es que el deterioro democrático que se ha visto desde 2010 hasta 2024 se detiene. ¿Qué significa esto? Mira, esa es muy buena pregunta. Muchas gracias porque yo creo que amerita una respuesta contundente. Hay, Por supuesto. digamos, paredes de literatura que han salido desde el ataque en el año 21 al Congreso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde cuando la democracia americana se ve en peligro, todo el mundo habla de la democracia, porque antes del año 21 a nadie le interesaba, porque sucedía en América Latina y América Latina siempre había sido el patio trasero, ¿ya? Bueno, pero a partir del año 21 empezaron estas cosas tremebúndicas, que la muerte de la democracia, que se acabó la democracia, que el fin de la democracia. Hay 40 libros con esos títulos. ¿Y qué es lo que estos datos te muestran? Que sí, efectivamente, hay debilidades, hay
situaciones autocráticas y sí, autoritarismos y lo que yo llamo los dictadores elegidos, ¿no? Cómo se va a transformar el señor Bukele. Y no lo va a hacer el señor Milei. Pero el punto es que eso no es permanente. Lo que muestran los datos del año 24 es que se equivocan quienes creen que cuando hay un declive no tiene rebote. Entonces la democracia es un estado, es una situación, ¿no es cierto?, que sucede y que puede pasarlo mal un rato, pero que después se recupera. Es decir, tiene vaivenes y no es definitivo. Entonces me parece que es un mensaje de esperanza sumamente fuerte de parte de América Latina en una situación económica mala. Fue un año malo para América Latina, estamos creciendo menos que el resto del mundo en promedio como región, y creo que por tercer año consecutivo, no solo Chile, sino que en general la región, Imagínate. y además de eso, ¿no es cierto?, tenemos un empuje importante. Fíjate que México aumenta 14 puntos, República Dominicana 8, y así vamos para arriba. Entonces eso significa que la Increíble. democracia rebota, que puede volver, que tiene Imagínate. raíces. Por eso yo digo que es la amante el del autoritarismo la que la echa a perder, porque el marido nunca va a dejar a su mujer y esa mujer es la democracia. Hasta Maduro quiere simular una elección para que el mundo lo declare democrático. Con eso se dice todo. O sea, los gallos quieren ser demócratas haciendo una elección falsa. ¿Cuánto Tremendo. pesa eso? Marta, no, absolutamente. Marta Lagos, fundadora de Mori Chile, directora de Latino Barómetro, como siempre, un placer conversar contigo. Un gusto. Oye, y que lo pasen Cuídate muy bien mucho, para el ¿ah? otro año. Ya, chao, chao. Exactamente, nos estaremos viendo. Un abrazo.